Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro objetivo en esta jornada organizada por FUNCAS es tomarle el pulso a la situación financiera de las empresas españolas a día de hoy y sobre todo examinar las perspectivas para los próximos meses y años, pero sobre todo los próximos meses. Si les proponemos fijarnos en esta cuestión es porque, como ya podrán sospechar, pensamos que hay retos, que hay problemas, dificultades importantes en el horizonte empresarial, dificultades a las que la política económica se tendrá que enfrentar y sobre todo a las que las empresas se tendrán que enfrentar. Y de eso es de lo que queremos hablar esta mañana. El punto de partida es que una parte muy significativa de los efectos negativos de los confinamientos se ha concentrado precisamente en las empresas. La realidad a día de hoy es que un porcentaje importante de las empresas españolas ha visto cómo su situación financiera se ha deteriorado y, de hecho, algunas empresas se han visto obligadas a cesar en su actividad. Vicente Salas, en un trabajo que hemos publicado aquí en FUNCAS, estima que la caída en el valor añadido bruto empresarial en el año 2020 fue de 105.743 millones de euros, una cantidad enorme. Esta pérdida se reparte entre rentas del trabajo, 44.000, casi 45.000 millones de euros, y rentas de capital y emprendimiento por un total de unos 61.000 millones. De lo que se ha perdido en rentas del trabajo, las ayudas públicas han compensado casi 2/3 partes de esa pérdida. A día de hoy todavía no sabemos cuánto han compensado las ayudas públicas, las pérdidas que han tenido las empresas, pero todo apunta a que la compensación ha sido muy inferior. Todo apunta a que el impacto de la crisis ha sido muy intenso para las empresas y no se ha visto compensado de la misma manera que sí que se ha visto compensado para las personas y para las familias gracias a esas políticas de rentas que se han implementado. La situación de la economía hoy, a mediados del mes de julio, está claramente mejorando, pero se mantienen muchas incertidumbres. El sector empresarial más castigado por la crisis, el turismo, pues comienza a respirar después de 2 años muy malos, pero persisten las restricciones, persisten los problemas y sobre todo persiste la volatilidad, la incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Hemos iniciado la recuperación. Cuando se inició la crisis, la mayoría de los economistas pensamos que esta iba a ser una crisis distinta a otras, porque la recuperación iba a ser relativamente rápida. Primero una caída muy intensa, pero luego una salida muy intensa. La recuperación sí que está siendo en forma de V, en eso parece que acertamos, pero es una V muy asimétrica. El lado descendente de la V tomó 6-9 meses, según queramos medir, y la parte ascendente pues va a llevar probablemente un par de años. No será hasta finales del año que viene que alcancemos niveles de actividad económica similares a los que teníamos en las Navidades de 2019 a 2020, justo antes de la pandemia. En todo caso, pese a esa mejora, la situación de muchas empresas sigue siendo complicada. El impacto de la crisis se sigue notando. Este efecto negativo de la crisis, que es totalmente esperable, ¿no? Si uno cierra la actividad económica, pues no puede sorprendernos que las empresas sufran, pierdan ingresos y pierdan beneficios. Ese efecto negativo, totalmente esperable, se ha visto amplificado por la situación de debilidad que ya tenía el sector empresarial al principio de la crisis. El Banco de España, a principios de año, ya señalaba que la crisis sanitaria había llegado en un momento en el que gran número de empresas y sobre todo pymes se encontraban en una situación de vulnerabilidad. En concreto, lo que nos decía el Banco de España es que a finales de 2019 un 31% de las pymes tenía ya rentabilidad negativa y un 80% eran consideradas
vulnerables en el sentido de que sus ratios de deuda sobre activos superaban el 75%. A este mal punto de partida, justo cuando se inició la crisis, se suman otras complicaciones, se suman otras dificultades. Otro factor que ha agravado el impacto sobre la crisis, un problema del que venimos insistiendo desde FUNCAS, desde muchas perspectivas, macroeconómica, financiera, y también desde la perspectiva del mercado de trabajo, es el problema de sostenibilidad empresarial que supone la persistencia de tipos de interés muy reducidos, y con los que llevamos conviviendo ya unos cuantos años. Esos tipos de interés muy reducidos, que tienen sus ventajas y su lógica para que estén ahí, han hecho que muchas empresas puedan mantener su actividad pese a que no sean viables. Muchas empresas que en condiciones normales de mercado hubieran tenido que reestructurarse o simplemente que desaparecer, en este entorno de tipos de interés muy reducidos, pues pueden mantener su actividad. Esto el Banco Mundial y otros organismos lo han denominado como las empresas zombies. El problema que surge y que se ha agravado con la pandemia es que todo esto dificulta la renovación del tejido empresarial, todo esto hace que se destinen recursos a actividades improductivas, y todo esto se ha agravado en un contexto de intenso cambio tecnológico, de digitalización, de pugna por incrementar la productividad y la competitividad como el que vivimos precisamente en estos años. Así que ese es un segundo problema añadido al de la crisis sanitaria. Otra dimensión muy importante en la financiación empresarial es la política fiscal. Es toda la política económica que se ha diseñado para intentar responder a la crisis y ayudar en particular a las empresas. La llegada de la COVID ha hecho que los apoyos fiscales se hayan vuelto los protagonistas de la política económica de estos 2 últimos años. Como sucedió en la crisis financiera anterior, las autoridades europeas han abierto la mano y han permitido que los gobiernos europeos puedan conceder ayudas a sus empresas. En esta ocasión se ha hecho de una forma más coordinada y más rápida que hace 10 años en la crisis anterior, pero la idea ha sido la misma, ¿no? Relajar las restricciones y permitir esas ayudas fiscales a empresas. Esto ha ocurrido de una forma muy asimétrica en Europa. No todos los países tienen la misma capacidad fiscal. Los que tienen unas finanzas públicas más saneadas, se observa que han sido mucho más activos en estas políticas de ayuda a las empresas, y los países que tienen una situación de sus finanzas públicas menos saneada, esto incluye por supuesto a España, pues han sido mucho menos activos en estas políticas de ayudas a las empresas. Bueno, esas políticas de ayuda están ahora en marcha, y todavía que ver cómo funcionan, qué resultados van a dar. Hay que ver también si la distinta intensidad de las ayudas entre unos países y otros aumenta o no el gap de productividad que hay entre unos países y otros. Esa, en definitiva, es otra dimensión que está ahí, que hay que analizar si queremos entender cuál es el futuro, particular el futuro financiero de nuestras empresas. Sea como fuere, pensemos sobre esos apoyos fiscales que ya están en marcha. La verdad es que buena parte de los apoyos fiscales están todavía por llegar en el marco de ese plan Next Generation EU que se está poniendo en marcha. El papel de esos fondos europeos, que todavía tienen que llegar, puede ser importante para apoyar la recuperación y, en paralelo, para lanzar todas esas reformas que están pendientes en España y también en otros países, pero particularmente en España. Cuando se habla de estos fondos, se insiste habitualmente en su cuantía, ¿no? Lo que se señala es que, bueno, pues que es mucho dinero, son muchos recursos los que se van a poner a disposición de la economía, de las empresas, para realizar inversiones. Quizá hay una dimensión más importante que la cuantía. Yo creo que
el conjunto de la profesión, el conjunto de los economistas, cada vez piensan más en esa dirección, es que lo realmente determinante de estos fondos, más allá de su cuantía, va a ser su gestión y su gobernanza. De la gestión que se haga de los fondos depende, en primer lugar, que los proyectos estén justificados, esto es, que los proyectos sean socialmente rentables. Y este es un tema importante. Hay varias áreas de actuación, por destacar algunas: la política científica, la inversión en I+D, la estructura del sector energético y la evolución que se pretende para él, o si quieren también, por citar otro, la educación. Hay varias áreas en las que se echa de menos un plan más elaborado, más priorizado de actuación. Ahora, con la llegada efectiva de los fondos, que se va a producir de manera inmediata, tenemos de nuevo la oportunidad de planificar y de priorizar. Pero bueno, esto no va a ser fácil porque hay una cierta sensación de ansiedad, hay una cierta sensación de presión. Preocupa que estos fondos se ejecuten y bueno, pues las prisas seguramente complicarán ese esfuerzo de planificar, de nuevo, de priorizar, de asegurarnos de que el dinero se usa de una forma razonable. Esto es, con criterios de rentabilidad social, pero rentabilidad en todo caso. Sí, hay mucha gestión que hacer en el futuro más inmediato. Segundo, de la gestión depende que no se perjudique la maltrecha situación financiera del Estado. En otras palabras, la gestión de estos fondos debe ser fiscalmente responsable y debe huir de la barra libre en la financiación de las inversiones. Yo creo que sería muy mala idea hacer ese mal keynesianismo mal entendido, de abrir zancajas para luego cerrarlas, ¿no? Con el argumento de eso crea empleo. La idea, la intención de este programa es aumentar la productividad, es modernizar la economía, y esto se casa mal con simplemente hacer un esfuerzo simplemente por ejecutar, cuanto más mejor. Hay un problema de responsabilidad fiscal, de estabilidad fiscal ligado a la ejecución de los fondos. Y tercero, de la gestión, pero en este caso de la gestión política, pues depende que haya una coherencia en las reformas que tenemos planteadas y que son parte integral de la ejecución de esos fondos. Estoy pensando en las pensiones, estoy pensando en el mercado de trabajo y en las otras muchas reformas pendientes y que forman parte, de nuevo, integral de ese plan de recuperación y que son la condición para el desembolso de las ayudas. No es algo opcional, es algo condicionado. Bueno, la dimensión financiera, desde luego, no es la única que afecta a las empresas. La crisis ha afectado a muchos otros aspectos de la actividad empresarial. Por ejemplo, se ha modificado la organización del trabajo, se han modificado los sistemas de trabajo, o se han modificado también muchos elementos relacionados con la distribución y con la logística, tanto para el consumidor final, ¿no? Pues si se cierran los establecimientos, pues las formas de comprar se transforman, y de hecho se han transformado, y a lo largo de toda la cadena de producción pues también ha habido cambios relacionados pues con el cierre de las fronteras, con la situación de China y el problema de suministro de algunos componentes que estamos viendo ahora, y también de algunas materias primas, en particular las relacionadas con el petróleo. Las de la energía. Estos cambios son importantes, están ahí. Algunas empresas se encuentran con una situación difícil, pues, por ejemplo, se encuentran con que se han creado incentivos inadecuados en relación al teletrabajo, y los efectos sobre la productividad pues están aún por ver, son inciertos, pero son también preocupantes. Los cambios en la distribución y la escasez de suministros son importantes, sobre todo en las empresas industriales. Todos esos factores están ahí, pero creo que no exagero si digo que para la mayoría de las empresas los problemas serán eminentemente financieros. Hay otros problemas, pero los financieros tienen un rol, un papel destacado. Y la idea de esta jornada, a lo que os hemos invitado hoy a acompañarnos, la idea de esta jornada es que los ponentes pues, nos den algunas ideas y alguna información, algunos datos nuevos sobre cuál es la situación de las empresas, particularmente las españolas,
y cómo va a evolucionar, en definitiva, la solvencia empresarial en los próximos trimestres. Esta recuperación económica que ya vivimos pues, coincide en el tiempo con una situación en la que las empresas pues, van a tener que hacer muchas cosas pues, para adaptarse al nuevo entorno, para sobrevivir y para seguir siendo viables. Así que, bueno, para terminar en esta jornada de FUNCAS, lo que tratamos es de delimitar cuál es la situación financiera de las empresas españolas, cuál es la evolución previsible en los próximos meses. Desde esta perspectiva, creemos que el momento para hablar de esta cuestión es idóneo, porque este es el momento de la verdad para muchas empresas, el momento de volver al mercado y volver a retomar la actividad, y por eso creo que todos estos datos y todo este análisis que se va a ofrecer en las intervenciones que vienen a continuación pues serán importantes para arrojar algo de luz a ese respecto, al que podemos esperar para los próximos meses. Voy a terminar aquí agradeciendo bueno, a todos los que nos acompañan virtualmente, pero sobre todo y muy particularmente a los ponentes, a Santiago Carbó, nuestro director de estudios financieros, que va a continuación a presentar las jornadas, y al resto de los ponentes, José García Montalvo, que lo tenemos aquí con nosotros, Manuel Illueca, también muchísimas gracias por acompañarnos, y Francisco Rodríguez, y no presente físicamente aquí, pero también ponente, last but not least, ¿no? El último, que no el menos importante, Sergio Mayordomo, que bueno, está con nosotros, aunque de manera virtual. A los cinco, de nuevo, muchas gracias por venir aquí, bueno, por ayudarnos a pensar en un problema que de nuevo creo que es central, que es muy importante. Muchas gracias. Yo voy a estar aquí. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar conectados. En primer lugar, a todos los que nos vais a seguir en esta jornada. Esperemos que resulte interesante. Titulada Situación financiera de las empresas españolas tras la COVID-19. Creo que les explica claramente lo que vamos a tratar. Cuando nos planteamos esta jornada ya hace unos meses, pues lógicamente pensábamos no que íbamos a estar en una situación de más certidumbre o de más certeza, pero bueno, pensábamos que quizás en verano nos encontraríamos en una situación más favorable en la incidencia probablemente sanitaria, y que íbamos a tener quizás un verano pues un poco más con más actividad económica, al menos turística, ¿no? Evidentemente ya lo ha señalado el director general de FUNCAS, que se está produciendo una recuperación, pero quizás en el ámbito del turismo pues siguen algunas incertidombres. Y la idea era contar con 4 personas que nos expusieran diferentes puntos de vista, como va a ser el caso, que lógicamente el tema va a ser bastante común, las 4 con un cierto perfil académico, aunque no exclusivamente, porque todos tienen también su actividad profesional, pero todos han estado vinculados o siguen vinculados a la universidad. Y ya sin más demora, pues voy a presentarles y vamos a dar la palabra. Voy a presentarles por el orden que van a hablar. En primer lugar, va a hablar Sergio Mayordomo. Creíamos que era muy importante que pues uno de los grandes expertos, y desde luego uno de los expertos fundamentales del Banco de España, pues nos ofreciera una primera imagen con los datos de la situación actual de las empresas españolas. Sergio es jefe de división de análisis financiero dentro del Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España. Él tiene un doctorado en finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un periplo profesional
si no me equivoco, pues ha estado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la Universidad de Navarra y tiene numerosas publicaciones. No me voy a detener en ningún caso en las publicaciones que tienen los diferentes ponentes. En segundo lugar, contamos con José García Montalvo, que es doctor en Economía por la Universidad de Harvard y en este momento es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, donde, si no me equivoco, también es vicerrector de Estrategia Científica. Tiene también una actividad profesional importante, creo que es consejero independiente de Abanca, si no me equivoco. Pero bueno, el dato que quiero señalar, aparte de su excelente currículum, más importante es que, bueno, que fue el premio Jaume I en Economía en 2019, un premio pues, que se otorga en... Aquí somos dos valencianos en la mesa y él es de adopción también valenciano, que es José García Potó, no tiene nada que ver con el premio, ¿no? Porque también él está vinculado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. En tercer lugar, contamos con Manuel Illueca, que en la actualidad dirige el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat Valenciana. Creemos que es una experiencia muy interesante lo que ha acontecido en el Instituto Valenciano de Finanzas, por eso queremos que él nos lo cuente. Él también tiene una carrera académica, es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Jaume I y también tiene numerosas publicaciones científicas. Y por último, Francisco Rodríguez, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada también, y economista senior de Funcas. También sus publicaciones han tratado con mucha frecuencia en el ámbito de la financiación a empresas y, por tanto, yo creo que es muy oportuno que él pueda hablar y también tiene pues, un extenso currículum académico. Y sin nada más, pues voy a darle la palabra con dos apreciaciones. Voy a pedirles a ellos que se muevan en torno de 10-12 minutos, y no tener que hacer yo señales extrañas. Y, por supuesto, tengo que anunciarles que estamos dispuestos, lógicamente, a tener sus preguntas y para eso está el chat disponible. Lógicamente, si hay muchas preguntas, yo tendré que hacer una selección al final, pero queremos que haya un cierto debate al final, que quizás yo abriré con alguna pregunta, pero, por supuesto, damos la posibilidad de que ustedes puedan preguntar y, por tanto, utilicen, por favor, el chat de la aplicación Webex para formularlas y yo las leeré si, lógicamente, tenemos tiempo y todas aquellas que tengo tiempo. Y sin más, lógicamente, ya creo que está Sergio conectado y le voy a dar la palabra a él. Creo que también ya está compartiendo pantalla, así que fenomenal. Pues, Sergio, muchas gracias. Cuando quieras, empiezas. Muchas gracias, Santiago, por la introducción. Gracias a Funcas por la invitación. Es un honor compartir en este workshop cartel con los investigadores que acaba de presentar Santiago. No sé si se ve bien mi pantalla. ¿Se ve bien? Pantalla completa. Sí. Tienes que poner el ordenador en pantalla completa. A ver. Ahora está pantalla completa, ¿no? Perfecto. Bueno, pues como decía, ¿no? Esta primera presentación tratará de dar una visión de cuál es la vulnerabilidad de las sociedades no financieras españolas originada por el efecto de la crisis del COVID-19. Y se va a basar en varios documentos, artículos que hemos presentado y hemos publicado en el Banco de España y en concreto pues tiene bastante que ver con el capítulo 3 del informe anual y todos los detalles de los cálculos, supuestos y demás definición de variables que aquí aparezcan, va a salir en los próximos días un documento ocasional que he elaborado junto con Roberto Blanco, Álvaro Menéndez y Maristela Mulino, en la que aparecerán todos los detalles de estos documentos, ¿no? Entonces, permitidme que empiece la presentación con algo que ya se ha mencionado, ¿no? El efecto de la crisis del COVID sobre la facturación de las sociedades no financieras españolas. Ha tenido un efecto importante y además ha sido heterogéneo. Ha sido heterogéneo en el sentido en que la caída de ingresos ha afectado de manera distinta a los sectores de la economía y también a las empresas según su tamaño, ¿no? Con respecto a los sectores, en el gráfico de la izquierda, los clasificamos en tres categorías, ¿no? Por un lado estarían los sectores muy afectados por la pandemia, serían aquellos cuya variación interanual de la facturación en 2020 ha caído más de un 15%, y esto incluye hostelería y restauración, refino de petróleo, servicios sociales y culturales, transporte, industria textil,
Y por otro lado tenemos los sectores que se han visto perjudicados en menor medida, ¿no? Son los que clasificamos como moderadamente afectados y poco afectados. Es más difícil, ¿no?, distinguir entre estos dos, pero claramente los muy afectados se observan aquí. Hago mención a esta heterogeneidad también porque en las diapositivas que vienen a continuación voy a hacer referencia continuamente a estos sectores, ¿no? Un poco para mostrar cuáles son los sectores muy afectados por la pandemia. Y el efecto también ha sido heterogéneo si nos fijamos en el tamaño, ¿no? En el gráfico de la derecha se observa la variación interanual, la variación empresarial, y esto se reporta como la diferencia con respecto a la media del sector. ¿Por qué? Bueno, pues porque como veis en el gráfico de la izquierda, el efecto sobre los distintos sectores ha sido muy heterogéneo, ¿no? De forma que vemos que las microempresas, aquellas que tienen menos de 9 empleados, de alguna manera han visto cómo su facturación ha caído más que la media del sector, mientras que las de mayor tamaño pues, han subido, ¿no?, comparado con la media del sector. Este gráfico, por supuesto, viene determinado de la concentración de empresas, del número elevado de empresas con menos de 9 empleados, ¿no? Pero era simplemente para ilustrar esta heterogeneidad y por qué a continuación voy a hacer referencia, pues, por un lado, los sectores muy afectados y por otro lado también las empresas según su tamaño, ¿no? Y la presentación va a consistir de 3 partes, ¿no?, en las que voy a hacer mención a indicadores de vulnerabilidad de las empresas en el corto plazo y en el medio y en el largo plazo. Todos sabemos que al comienzo de la pandemia hubo una caída fuerte de los ingresos de las empresas. Los pagos fijos en algunos casos no cayeron en la misma medida y esto hizo que algunas empresas tuvieran problemas de liquidez, ¿no? La actuación de las autoridades económicas fue inmediata y de alguna manera esto permitió mitigar este riesgo. Pero sí que es cierto que a medida que ha ido avanzando la pandemia, por así decirlo, la preocupación se ha desplazado más hacia problemas relacionados con la solvencia. Es decir, ya no solo con la liquidez, que son los indicadores que voy a mostrar a largo plazo, sino solvencia. Y aquí se van a analizar 2 tipos de indicadores. Unos a medio plazo, sería simplemente tener en cuenta cómo se han comportado la rentabilidad y el endeudamiento de las empresas. Y luego a más largo plazo, en base a esta rentabilidad y este endeudamiento, si existen empresas en riesgo de ser inviables y de las que son viables, vamos a ver cuál es la parte de deuda no sostenible que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, comenzando con la liquidez. La definición clave de la liquidez es las necesidades de liquidez, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar es, bueno, cómo ha afectado esta crisis a las necesidades de liquidez de las empresas y si han sido capaces de cubrirlas y cómo las han cubierto, ¿no? Cuando hablo de necesidades de liquidez, me estoy refiriendo a las necesidades de liquidez que se derivan de su actividad normal, de sus pagos corrientes, suministros, alquileres, etcétera, más de aquellas que están relacionadas con la inversión de las empresas, más de aquellas que están relacionadas con la amortización de la deuda de las empresas. Bien, ¿cómo se realiza este análisis? ¿Cómo analizamos las necesidades de liquidez de las empresas tras la crisis del COVID? Es importante decir aquí que la información detallada que nosotros disponemos en el Banco de España para un conjunto amplio de empresas hace referencia al año 2019. De manera que tanto en este análisis como en los que voy a hacer después para ver el comportamiento a futuro de rentabilidad y endeudamiento, se realizan una serie de simulaciones. Estas simulaciones están basadas, por un lado, en información real, ¿no?, del comportamiento de las ventas de las empresas en 2020. Y aquí tenemos información agregada a nivel de sector y tamaño. Y lo que hacemos es, de alguna manera, hacer una simulación tipo Monte Carlo en la que, bueno, se estresa cada empresa de manera aleatoria de forma que siempre se respeta la distribución del comportamiento de las ventas en ese sector y en ese tamaño en 2020, ¿no? Esto es lo que se hace y a partir de estas simulaciones vamos a reportar cuáles serían los resultados que encontraríamos para una empresa mediana con las características correspondientes. Es decir, lo que hacemos es simular de alguna manera el balance de las empresas a futuro, ¿no? Claro, esto nos permite ver cuál sería el efecto de la pandemia y para ello, para llegar a 2023, como algunos de los análisis lo que hacemos es utilizar las previsiones del comportamiento de la economía hasta 2023 basado en las previsiones del Banco de España. Pero para comparar esto necesitamos saber qué habría pasado en un escenario sin pandemia, ¿no? Y lo que hacemos para analizar qué hubiera pasado en un escenario sin pandemia es simplemente asumir que el comportamiento de la economía hubiera sido el mismo que daban las previsiones del Banco de España a fecha de diciembre de 2019. Y esto es lo que se muestra aquí. En el primer gráfico de la izquierda mostramos el
porcentaje de empresas que tendrían necesidades de liquidez entre el segundo trimestre y el cuarto trimestre de 2020, es decir, aquellas originadas o que vienen justo después del inicio de la pandemia. Es decir, necesidades de liquidez teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, amortizaciones de deuda, inversión y actividad. En cuántas tendrían déficit de liquidez, por así decirlo. Y lo que vemos es que en un escenario sin pandemia, este porcentaje se situaría en torno al 50 y pico por ciento. Y la pandemia lo que ha hecho es que incremente el porcentaje de empresas con necesidades de liquidez en casi 13 puntos básicos. Este incremento ha sido superior en el caso de los sectores muy afectados y en el caso de las empresas de menor tamaño. ¿Cómo se traduce esto en euros? Se realiza un análisis similar agregando las necesidades de liquidez y comparamos qué pasaría en un escenario sin pandemia, que sería la primera barra azul que tenéis aquí, con un escenario con pandemia. Y vemos que el incremento de las necesidades de liquidez tras la aparición de la pandemia sería en torno de unos 67.000 millones de euros. ¿Qué explica estas necesidades de liquidez? Principalmente las amortizaciones de la deuda. En mucha menor medida la liquidez, la inversión, perdón, y sí hay un cierto efecto de la actividad, pero principalmente se debe a las amortizaciones. ¿Podrían las empresas cubrir estas necesidades de liquidez que existirían desde el inicio de la pandemia? Bueno, pues para eso lo que vemos es cómo ayudarían los activos líquidos más las líneas de crédito a cubrir estas necesidades de liquidez y vemos que cubrirían en torno a un 44% de las mismas. Es decir, el 56% no se podría cubrir con colchones internos de liquidez. Y en este punto es en el que, bueno, pues aparece un problema de liquidez, ¿no? Hay un riesgo de liquidez de las empresas que tendrían que financiar mediante préstamos, dado que estamos hablando en muchos casos de empresas pequeñas, este déficit no cubierto con colchón de liquidez. Y aquí aparece la segunda parte del problema, ¿no? que nos encontramos al inicio de la pandemia, que es que hay un porcentaje de estas necesidades de liquidez que están asociadas a empresas con una probabilidad de fallido alta o muy alta. Cuando digo alta, es superior al 3%. Es decir, en un contexto como este, podría haber resultado para las empresas difícil cubrir estas necesidades de liquidez más allá de lo que tienen en sus colchones. Y es aquí donde, bueno, pues aparecen las medidas de política económica para, evidentemente, ayudar a cubrir estas necesidades de liquidez, ¿no? Y gracias a esto, tanto a las medidas tomadas por las autoridades nacionales como las supranacionales, estoy pensando, por ejemplo, como aquí voy a ilustrar, al programa de avales del ICO, pero también a medidas de política monetaria, a medidas financieras, y también creo que fue relevante, ¿no? el punto de partida de la banca con unas ratios de capital mejores que las que tenía en la anterior crisis, pues gracias a esto lo que se observó es que las empresas pudieron cubrir estas necesidades de liquidez con deuda bancaria, ¿no? Esto es común a todos los sectores. Tenéis en el gráfico de la izquierda la variación interanual para los tres sectores que he dicho, los más moderadamente y menos afectados. Y principalmente esto fue así para los muy afectados, ¿no? Posiblemente porque aquí también tenemos que tener en cuenta que ha podido haber cuestiones no solo de oferta de crédito, sino también de demanda de crédito. El gráfico de la derecha ilustra cómo habrían contribuido esta financiación concedida por las entidades de crédito de marzo a diciembre de 2020 a cubrir las necesidades de liquidez de las empresas. Lo que nos dice la primera barra es que el crédito habría contribuido a cubrir en torno al 50% de las necesidades de liquidez en este periodo que acabo de mencionar, y la contribución del crédito ICO, que sería la parte azul de esta barra, ha sido muy, muy relevante. Es decir, gracias al crédito ICO, el crédito pudo fluir a empresas que tenían necesidades de liquidez y si os fijáis qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las pymes, más aún aquellas que posiblemente podían enfrentarse a mayores problemas para obtener esta financiación, como el caso de las pymes o de aquellas más arriesgadas. No solo importa aquí que el crédito fluyera hacia estas empresas, sino en qué condiciones. Y es que los plazos en media eran cercanos a 5 años, es decir, estamos hablando de que el riesgo de rollover, en cierto modo, desaparece para estas empresas y también a unos tipos de interés bastante ventajosos. Hay un tipo de empresas en las que encontramos que han cubierto estas necesidades de liquidez en mucha menor medida con deuda bancaria, que serían las empresas que no tenían relación previa con bancos, ¿no? Aquí ha habido cuestiones de demanda, cuestiones de oferta, se han enfrentado posiblemente a mayores restricciones, pero la parte positiva es que justo estas empresas que tenían sin deuda bancaria previa tenían unas ratios de liquidez mucho más elevadas que las otras empresas que sí tenían deuda bancaria previa. ¿Y qué nos dicen los datos? Esto se basa en simulaciones, como os he dicho anteriormente,
a partir de los datos que tenemos disponibles en 2019, pero existe información en Banco de España para una submuestra de no más de 1000 empresas, son un número reducido de empresas, pero tenemos información trimestral y para estas podemos ver qué nos están diciendo los datos, cómo se ha comportado la liquidez en 2020 frente a 2019 y podemos ir un paso más allá y ver qué está pasando en 2021, ¿no? En el gráfico de la izquierda, de nuevo basado en estas menos de 1000 empresas que comentaba anteriormente, lo que hacemos ver, bueno, es cuál es el percentil 75 de esta ratio de liquidez en 2019 y en 2020, por ejemplo. Entonces, aquí se observa que ha habido un incremento muy significativo de este percentil. Es decir, las empresas que tenían mucha liquidez ahora tienen mucha más de la que tenían en 2020, perdón, mucha más que tenían en 2019. Lo mismo ocurre si miramos a la media y si miramos a la mediana. Esto sería consistente con el hecho de que las empresas han acumulado liquidez por motivos precautorios. Si vamos de nuevo a la misma base de datos y vemos qué está pasando en el único trimestre para el que tenemos información de 2021, lo que se observa, en cierto modo, es que bueno, el incremento inicial de la ratio de liquidez muestra un pequeño descenso en el primer trimestre de 2021, lo cual sería consistente con esta idea de que se ha acumulado liquidez por motivos precautorios y también sería consistente con la menor incertidumbre que también mencionaba Santiago al inicio sobre la evolución económica futura, ¿no? La línea azul corresponde a los datos que vienen de CBI, que son los que hemos utilizado para nuestras simulaciones, que como veis llegan a 2019 y estos están disponibles para cientos de miles de empresas, que es la muestra que hemos utilizado. En cualquier caso, es importante decir que bueno, estas necesidades de liquidez de las empresas más afectadas, las que están en sectores muy afectados, no quiere decir que hayan desaparecido. Algunas pueden ser todavía elevadas y hay que seguir haciendo un seguimiento de esto. En segundo lugar, en mi presentación quería cubrir, como decía, los indicadores a más medio plazo, ¿no? Es decir, sabemos que ha habido una contracción de la actividad, no se ha compensado de la misma manera, por ejemplo, con los costes fijos, costes de personal también, etcétera, con lo cual esto ha podido afectar negativamente a la rentabilidad. Y para esto lo que vamos a utilizar es una medida que sería simplemente la rentabilidad del activo. Y por otro lado, otro indicador que consideramos en medio plazo es el endeudamiento, es decir, la capacidad de la empresa para hacer frente a partir de sus resultados y de sus ingresos financieros al pago de sus deudas. Entonces, lo que vamos a ver son empresas que tienen un alto endeudamiento, definidas como aquellas cuya ratio de deuda financiera neta sobre el resultado económico bruto más los ingresos financieros supera un determinado umbral. Y esto es lo que vamos a analizar aquí. De nuevo, esto se basa en las simulaciones. Es decir, aquí lo que hacemos es simular cómo se comportaría la rentabilidad mediana del activo. Digo mediana porque se basa en la mediana de todas las simulaciones que realizamos hasta un horizonte del año 2023. Entonces, lo que vemos es algo que, bueno, ya conocíamos, ¿no? En 2020, nuestras previsiones, corroboradas también por los datos que tenemos para esta submuestra de empresas, han sufrido un retroceso en la rentabilidad, ¿no? Y ha sido más acusado en el caso de las pymes, llegaría al menos 1,2%, y en el caso de los sectores muy afectados por la pandemia. Recordad de nuevo los que mencionaba al principio de la presentación. Sin embargo, sí se observa a partir de 2021 una recuperación de la rentabilidad y en 2023 esta rentabilidad, para el caso de las empresas grandes y para el caso de los sectores moderadamente y poco afectados, se situaría ya en los niveles o incluso por encima de los niveles observados al inicio antes del inicio de la pandemia. La excepción serían los sectores muy afectados, ¿no? Para los que la rentabilidad en 2023 seguiría estando por debajo de la observada en 2019 antes de la pandemia. Es decir, una recuperación heterogénea. Respecto al otro indicador, el endeudamiento, bueno, pues aquí lo que hacemos es basarnos en esta ratio que nos dice la capacidad de las empresas para repagar su deuda y lo que hacemos es asumir que una empresa tiene un alto endeudamiento cuando esta ratio es superior a 10, a este umbral de 10 o cuando los resultados son nulos o negativos. Entonces, lo que vemos es que, bueno, pues con el inicio de la pandemia hay un incremento importante de las empresas que tienen un alto nivel de endeudamiento. En términos de tamaños parece más o menos homogéneo. Hay un incremento de en torno a unos 15 puntos porcentuales de porcentaje de empresas con alto endeudamiento en 2020, pero se produce una recuperación gradual y en 2023 este indicador de alto endeudamiento estaría cerca, ¿no?, de los niveles observados en 2019. Hay una excepción aquí y serían las empresas que están en los sectores más afectados por la pandemia, para los que en 2023 esto todavía estaría por encima de los niveles observados en 2019. Es importante remarcar que lo que marca de alguna manera el comportamiento de esta ratio es el denominador.
es lo que se muestra anteriormente en la rentabilidad. Lo que marca el comportamiento de esta ratio es el resultado económico bruto más los ingresos financieros, dado que la deuda neta no muestra un incremento tan significativo debido a que el incremento de la deuda bruta viene acompañado de una acumulación de liquidez. Por lo tanto, dado que la deuda neta se calcula teniendo en cuenta, neteando esta liquidez, el incremento de la deuda neta no es tan significativo, no esperaría con la deuda bruta. De ahí que el comportamiento de esta ratio venga determinada por el denominador. Y esto es lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la información disponible, de nuevo, para esta submuestra de menos de 1000 empresas que tenemos en la central de balances trimestral. Los datos, de alguna manera, pues confirman las previsiones de nuestro análisis, ¿no? Si miramos el resultado ordinario neto, pues veríamos que la rentabilidad ordinaria incrementó ligeramente en el primer trimestre del 21, y si miramos la posición financiera, pues veríamos que en el primer trimestre, en 2020, hay un incremento muy fuerte de esta ratio de apalancamiento, de endeudamiento, pero que se produce ya una estabilización en el primer trimestre de 2021. Por último, y para concluir esta presentación, me gustaría terminar con, bueno, qué ocurre en términos del largo plazo. Es decir, por un lado hemos visto que hay un descenso en la rentabilidad de las empresas en 2020, que en algunas se recupera, y por otro lado hemos visto un mayor endeudamiento. Es decir, ¿afectaría esto a la situación patrimonial de las empresas de manera que se crearían problemas de viabilidad o de solvencia? Y para esto utilizamos dos indicadores. El indicador de viabilidad hace referencia a las pérdidas que puede sufrir la empresa. Es decir, si la empresa ha tenido pérdidas continuadas entre 2020 y 2023, este indicador nos diría que la empresa tiene problemas de viabilidad. Se podría clasificar como empresa inviable. Y por otro lado, para analizar la solvencia, lo que tenemos en cuenta es, bueno, ¿qué parte de la deuda, qué importe de la deuda está en manos de empresas que son viables, pero que están sobreendeudadas como consecuencia del COVID, ¿no? Y para esto, estas empresas se clasifican así si tienen una rentabilidad positiva en 2023, es decir, son viables, pero la ratio de deuda neta, aquí es deuda neta total, ya no solo deuda neta financiera, en 2022 sobre los resultados corrientes del 23 es superior a un determinado umbral. Permitidme que comience con la viabilidad, que sería el gráfico de la izquierda. Aquí tenemos en cuenta dos escenarios. Tenemos en cuenta el escenario más favorable, que es el que se obtiene a partir de la previsión central del Banco de España, y teniendo en cuenta que en el caso de que estas empresas fueran refinanciadas, podrían refinanciar su deuda a 15 años, y vemos si podrían hacer frente a los pagos con este tipo de refinanciación. Y, por otro lado, la barra roja se refiere a un escenario menos favorable, que sería aquel en el que hacemos las previsiones en base al escenario severo, de las previsiones del escenario severo del Banco de España, y asumimos que la refinanciación no sería a 15 años, sino que sería a un plazo inferior, sería a 10 años, sería más estricta, es decir, tendrían que devolver un mayor importe de sus deudas. Y lo que vemos aquí es que el incremento de empresas inviables, si lo comparamos con un contrafactual, como el que he dicho anteriormente, de no pandemia, habrían incrementado en torno a 2-3 puntos porcentuales dependiendo del escenario. El incremento en el peso del empleo es similar, y el incremento en el peso de la deuda es más reducido. Es decir, este incremento se daría más en empresas que tienen una menor deuda. Es decir, por el lado de los prestamistas, esto en cierto modo pues, serían mejores noticias, ¿no? Sí que es cierto también que hay una heterogeneidad muy importante en el porcentaje de empresas inviables. Es mayor en pymes y sobre todo en los sectores muy afectados. En un escenario más favorable sería de 5 puntos porcentuales y en el menos favorable de en torno a 7. Y el siguiente gráfico muestra cuál sería el aumento de empresas que pasan a estar sobreendeudadas, pero que siguen siendo viables. Y lo que vemos es que, bueno, el incremento sería en torno a 3 o 5 puntos porcentuales en términos del porcentaje de empresas, y en términos del empleo sería en torno a 3,5, 6 puntos porcentuales. Estos son empresas que son viables. Lo que pasa es que para cubrir sus necesidades de liquidez han tenido que se han endeudado, ¿no? Entonces, aquí en los sectores muy afectados, estas cifras, de nuevo, son superiores. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Y esta es la última slide que quiero mostrar para resumir cuál ha sido la vulnerabilidad en el corto plazo, en el medio plazo, y qué podemos esperar en el largo plazo en términos de viabilidad. Aquí lo que voy a mostrar es a cuánto asciende el importe de la deuda no sostenible de las empresas que son viables y sobreendeudadas. Y para hacer esto, lo que hacemos es el efecto que se debe puramente al COVID. Es decir, utilizamos las empresas, vemos la situación de las empresas antes del COVID,
y nos centramos en las empresas que antes del COVID eran viables y no estaban sobreendeudadas, y vemos cuánto ha incrementado la deuda de estas empresas que siguen siendo viables pero pasan a estar sobreendeudadas. Y este importe no es ni más ni menos que la diferencia que hay entre el endeudamiento que se observa de estas empresas sobreendeudadas y el umbral que sería compatible con que la empresa dejara de estar sobreendeudada. Es decir, con estos 9.000, 18.000 millones de euros, que es el importe de la deuda no sostenible, dependiendo de si el escenario es el más o el menos favorable, serían los que de alguna forma la reducción de esta deuda llevaría a estas empresas a seguir siendo viables y dejar de estar sobreendeudadas. Por supuesto, esto se concentra en las pymes y en términos de sectores hay una distribución más homogénea, pero es cierto que el sector de los muy afectados representa en torno al 25% del empleo, es decir, que en términos relativos seguiría habiendo una mayor concentración en los sectores muy afectados. Pero lo que es interesante de este gráfico es que también en los sectores menos afectados, debido a la heterogeneidad que os comentaba anteriormente, tanto dentro de un determinado tamaño como dentro de un determinado sector, pues podría haber empresas que también tienen deuda no sostenible en sectores poco menos afectados como consecuencia del COVID. Y con esta slide termino mi descripción, ¿no?, de los análisis que hemos realizado para mostrar la evolución de la vulnerabilidad de las empresas en distintos momentos del tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Sergio, por tu presentación y además una excelente introducción para poder seguir con las presentaciones que vamos a escuchar ahora. Siempre es muy interesante que los datos que nos ofrecéis. Estaremos atentos a esa publicación con tu trabajo con Roberto Blanco. Y sin más demora, pues vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la del profesor José García Montalvo. Pues muchas gracias, Santiago. Bueno, yo voy a hacer una presentación brevísima porque realmente gran parte de las cosas más importantes, sobre todo las relacionadas con España, ya se han dicho. Por lo tanto, yo lo único que voy a intentar hacer es encuadrar esos comentarios, contextualizarlo dentro de lo que sería lo que está sucediendo en otras áreas económicas o en general lo que está sucediendo con este problema en la Unión Europea y en el conjunto de la OCDE, ¿no? Entonces, me he tomado la, voy a decir la libertad, me he autoimpuesto el castigo de leerme todos los informes de estabilidad financiera de todas las instituciones relevantes, el Fondo Monetario Internacional, el BIS, el Banco Central Europeo, el Banco de España, etcétera, para ver de ahí, de los últimos informes, qué era lo que se podía destilar. Y bueno, lo que yo he destilado ha sido esta palabra que se llama zombificación, que no es una palabra castellana, pero que creo que todos entendemos lo que significa. De hecho, el Banco Central Europeo tiene un recuadro específico al final de su último informe de estabilidad financiera donde habla solamente de este tema. Bien, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es una serie de políticas que ya se han comentado, ¿no? Las moratorias de impuestos y cotizaciones, los avales públicos para estimular la oferta de crédito, el aumento de las compras de activos del PEP, etcétera, 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 etcétera. Toda una serie de medidas que lo que pretendían era, por una parte, intentar mantener a las empresas, soportar a las empresas, sobre todo aquellas que necesitaban o que tenían problemas de liquidez, y por otra parte sostener también el capital de los bancos, el quick fix, cambios o flexibilizaciones en la regulación del capital, las restricciones al reparto de dividendos también para hacer que consiguieran acumular más capital. Intentando ¿el qué? Pues precisamente intentando que un impacto que en principio tendría que ser de muy corto plazo, no tenía nada que ver con la gran recesión del pasado, la que sufrimos en los años 2007-2008 y que aún coleaba en parte en algunas de las empresas, pues poderlas superar con estas ayudas, ¿no? Lo que sucede es que, evidentemente, este tipo de medidas en el medio plazo puede tener efectos no deseados, sobre todo si se insiste en ellas o si la cantidad es muy grande, ¿no? Entonces, el primer elemento común, como decía, de todos estos informes de estabilidad financiera es precisamente el peligro de que existan multitud de empresas que sean empresas zombies. Esto de las empresas zombies, si recordamos, viene, o el término se acuña sobre todo para una situación que se produce en Japón,
posteriormente a los problemas de caída de la bolsa a finales de los 80, principios de los 90, y luego con una economía estancada durante bastantes años y con muchas empresas de este tipo. Y lo que sucede es que en estos momentos volvemos otra vez a hablar de esto, empieza otra vez a hablarse de este tema, pero ya no estamos hablando de Japón, sino que estamos hablando de muchísimos países avanzados, ¿no? El primer hecho destacado de esta fase es lo que algunos han denominado como el COVID Bankruptcy Gap, es decir, el error enorme que los reguladores cometen a la hora de hacer un cálculo de cuáles eran las tasas de morosidad que generará la COVID en las empresas, ¿no? Yo creo que casi todos los reguladores estaban dando datos que eran el triple de lo que realmente estamos observando, ¿vale? ¿Y eso dónde está el error? ¿Cómo ha podido pasar una cosa como esta? Bueno, pues si pensamos en cómo se hace el cálculo normalmente, pues la correlación entre PIB y pérdidas crediticias es una correlación que suele ser bastante alta. Y si hacemos una predicción basada en el PIB, pues nos darían unas pérdidas crediticias mucho más altas de las que observamos, ¿no? Esto si lo hacemos, digamos, top-down. Si lo hacemos bottom-up y hacemos empresas y vamos juntando empresas, ahí realmente la cosa ya no es tan alarmante, en el sentido de que si tienes en cuenta las moratorias, las garantías, las predicciones de cash flow que vienen beneficiadas por los apoyos públicos, por las propias moratorias que tienen las empresas en el pago de impuestos, por la garantía SICO, etcétera, etcétera. Claro, los ERTES que también te permiten tener más cash flow, pues claro, de ahí no salen unas tasas de impago tan altas, ¿no? ¿Cuáles son las razones, en el fondo, de que estemos observando este gap? Bueno, la primera es que, y ya se ha comentado antes, Sergio lo ha comentado, hay algunas empresas que vienen ya con vulnerabilidades del pasado. Si tenemos 30% de empresas en 2019 que tenían rentabilidades negativas, bueno, pues eso ya es una vulnerabilidad que ya te viene impuesta, ¿no? Luego de que el impacto de la epidemia, y aquí, digamos, lo hemos repetido todos, Carlos, Sergio, yo lo diré y seguramente acabaremos repitiéndolo todos, la cuestión de la heterogeneidad y la simetría. Hay una simetría enorme, pero tanto sectorial como por tamaño de las empresas. Entonces, estas son dos dimensiones fundamentales que tenemos que mirar con mucho cuidado. Y el último tema es la oferta de crédito y la dinámica de la oferta de crédito. Aquí tenemos dos gráficos. El primer gráfico es qué pasó en la gran crisis financiera que comienza en el año 2007-2008. El segundo gráfico es qué pasa en la etapa del COVID, ¿no? Y lo que vemos es beneficios operativos ponderados, y lo que vemos es la gran apertura, la gran heterogeneidad que se produce, estas bandas de confianza enormes y sobre todo que están sesgadas hacia la baja, que se produce en esta época, la época COVID, ¿no? Por lo tanto, una simetría muy clara. Y luego aquí vemos también cuál es la capacidad de las empresas para pagar el crédito con los beneficios, digamos. En este caso, es empresas que tienen pérdidas que sus pérdidas acumuladas superan lo que tienen que pagar como créditos, ¿no? Y lo que vemos es, de nuevo, la primera, en el gráfico de la izquierda vemos que durante la gran recesión, es la línea azul, no se produce ningún pase por encima de la vertical, de la línea discontinua, mientras que en el efecto de la COVID sí que estamos viendo muchas empresas que están pasando por encima, y desde luego que acumulan deuda, digamos, mucho más rápidamente comparativamente a lo que serían sus pérdidas, ¿eh? Si eso lo separamos por sectores, de nuevo, el tema sectorial es muy importante, pues vemos que en los sectores más afectados, que es la parte del gráfico de la derecha, esa línea roja está por encima de la línea discontinua que marca, digamos, que tus pérdidas no sean mayores que lo que tienes que pagar en crédito. Por lo tanto, la situación es bastante distinta de la situación que observamos en la crisis financiera anterior, y eso lleva a pensar que lo que se podría observar es una situación de insolvencias que aumentaran con el endeudamiento, ¿no? Por lo tanto, hay riesgo de zombificación en los escenarios más estresados, y si los beneficios siguen sin remontar en sectores con muchas empresas,
muy endeudadas, o en algunos sectores como líneas aéreas, hoteles, restaurantes, todos hablamos de los mismos sectores. En el caso español se habla también del sector automovilístico, que es distinto de lo que se habla en otros, pero generalmente son todos los mismos sectores. Y problema adicional, y yo creo que este también podría ser un tema importante, es que eso desbordara y llegara a un sector que tiene un nivel de endeudamiento muy alto, como es el inmobiliario comercial. Y aquí ya, de nuevo, el impacto sobre el sector bancario pues también podría ser importante, sobre todo en algunos países que tienen, donde la financiación de este sector es muy importante por la parte bancaria. Entonces, la gran pregunta, digamos, es, ¿estamos en una transición de iliquidez a insolvencia o ese riesgo ha desaparecido? Y yo creo, claro, aquí como siempre, pues depende de los supuestos que hagas sobre qué va a pasar con los beneficios en el futuro. Si volvemos otra vez a los beneficios pre-COVID con cierta rapidez, que es parecido al primer caso que se comentaba antes, pues bueno, ahí no habrá tanta probabilidad de que estemos en una transición, o por lo menos para muchas empresas no será una transición. Pero si los beneficios solo llegan a los consensos que se tenían este año, por ejemplo, en líneas aéreas, en restauración, en hoteles y en ocio, pues seguramente la situación será muchísimo más complicada. Pero claro, de nuevo, ¿cómo podríamos resolver esto? Pues si las empresas necesitan liquidez de nuevo, pues podrían haber nuevas rondas de liquidez, y todo esto llevaría a una situación de zombificación, porque al final el corto plazo lo conviertes en largo plazo, ¿no? El Fondo Monetario también habla de este tema de las pequeñas empresas y dice que esto no es un problema fundamentalmente de grandes empresas. Y el estrés de solvencia es sobre todo alto en pequeñas empresas, pero también en medianas empresas y en grandes empresas que están en los sectores afectados. Por lo tanto, de nuevo, la intersección entre tamaño y sector. Y hace una especie de algoritmo de acción pública en función del análisis de la viabilidad de las empresas. Este tipo de algoritmos o parecidos tienen se han producido en casi todos los servicios de estudios de bancos y de instituciones y organismos internacionales. Este es un ejemplo, pero como este ejemplo podemos encontrar muchos más, ¿no? Y por último, el Banco Central Europeo tiene, como decía antes, un special feature en el último que se llama corporate zombification. Por lo tanto, hay una cierta preocupación, hay una clara preocupación sobre este problema. Primero plantea una definición de que es una empresa zombie. Aquí, de nuevo, no hay coherencia entre lo que se considera una empresa zombie entre distintas instituciones. Cada institución tiene una forma de definirlo, pero sí que por los cálculos que se hacen en este estudio y cálculos que se toman de otros puntos, vienen a decir aproximadamente lo mismo, que tienes una serie entre un 6% de empresas zombie en el 2010, 2016, y que ahora podrías tener, en la OCDE, podrías llegar a tener una proporción bastante superior, ¿no? De nuevo, las empresas zombies son problemáticas porque son más pequeñas, pero además son menos productivas. Las microempresas tienen 5 veces más probabilidad de estar en este grupo, y también contribuyen menos al empleo. Y el impacto de la pandemia ha contribuido, al menos a corto plazo, de alguna manera a esta zombificación. Y con esto quiero prácticamente acabar. Aquí tenemos un gráfico donde la parte azul, digamos, sería empresas elegibles que no son zombies, por lo tanto, ok con esas empresas para darles financiación. La parte roja sería empresas no elegibles, como veis, una proporción muy pequeña. Estos son con los indicadores del Banco Central Europeo, que son un poco peculiares, pero que son los que ellos utilizan. Y las amarillas serían empresas zombies que potencialmente podrían recibir fondos, ¿vale? Y como veis, el problema pues, es muy significativo. Hay una enorme cantidad en todos estos países que se analizan en esta muestra, y una enorme cantidad de empresas que son zombies y que potencialmente son elegibles para conseguir financiación. Bien, y luego la cuestión, por lo tanto, es si sigue esta enorme acomodación del crédito, las empresas y unos tipos de intereses muy bajos, las empresas zombie, pues bueno, aumentarán y seguirán manteniéndose, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones? Pues muy probablemente que la respuesta
política la pandemia haya dado apoyo a empresas zombie, aunque en el corto plazo haya apoyado también la demanda agregada. Por lo tanto, no podías dejar de apoyar la demanda agregada, pero indirectamente estás apoyando a empresas que quizás no querrías. Una aproximación más dirigida, por lo tanto, con un target más específico, mejor controlado, para reconocer el riesgo crediticio, podría reducir los subsidios no intencionados a estas empresas zombies. Y la zombificación puede llevar a una distribución ineficiente del capital, pero también puede suponer riesgos a medio plazo para el sistema financiero si los precios no son correctos. Por lo tanto, yo terminaría con dos ideas. La primera es la heterogeneidad también es heterogeneidad entre países, porque los países también tienen distribuciones sectoriales muy distintas y distribuciones en términos de tamaño de las empresas muy distintas. Por lo tanto, puede ser que algún país finalmente necesite extender estos procedimientos para que empresas muy endeudadas o empresas que tienen problemas de liquidez, pero son solventes, puedan mantenerse en el tiempo. Pero, digamos, este reloj está haciendo tic-tac, tic-tac. O sea, en algún momento alguien va a decir, se acabó lo que se daba, esto hay que pararlo ya, tenemos que volver a las reglas fiscales. Empiezan ya a oírse, en esta dirección empiezan a oírse ya comentarios. Por lo tanto, esta asimetría entre países podría producir que el hecho de querer ayudar a empresas que potencialmente sean viables, pues llegue a un punto en el que no haya tanta capacidad para hacerlo. Y lo segundo es que esta mala asignación de los recursos que se puede producir por dejar estas empresas zombies seguir en su actividad y en alguna manera también los ERTEs también, si se extienden mucho tiempo, lo que están haciendo es parar el proceso de destrucción creativa. Cuando tienes una situación como esta, cuando tienes una crisis, se produce un proceso de destrucción creativa. Los ERTEs atan trabajadores a las empresas de siempre. Y lo que tú quieres, y las ayudas a las empresas mantienen empresas de siempre funcionando en sectores que seguramente no tienen futuro. Por lo tanto, cuando tú estás haciendo esto, estás impidiendo que se produzca una destrucción creativa de una manera, digamos, ordenada, no desordenada, y por lo tanto afectando a la productividad futura también de la economía. Muchísimas gracias, profesor García Montalvo. Pues sin más demora, vamos a pasar a la presentación de Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas. Hay que ponerlo primero. Tienes que... A ver. No, pero Muy bien, pues para mí desde luego es un honor participar en este workshop. Agradezco mucho a Funcas la invitación. Vengo a hablar para contar la experiencia de una institución que está a pie de obra precisamente en lo que es el diseño de instrumentos financieros, ayudas, para de alguna manera intentar paliar o mitigar el problema que muchas empresas empiezan a registrar ya de exceso de endeudamiento o lo que venimos a denominar como problema de insolvencia, ¿no? Bueno, hay básicamente un mensaje fundamental que quiero hacer, porque muchas de las cosas que yo venía a decir son cosas que ya se han dicho. En principio me voy a centrar estrictamente en los programas de la Generalitat y en contar exactamente la razón de ser y qué implicaciones podría tener lo que hemos hecho para un futuro en el caso en el que al final la pandemia todavía dure más. No pensábamos que este verano íbamos a tener la situación que estamos teniendo. El sector turístico, al menos el nuestro, tenía ciertas expectativas de recuperación que, por desgracia, no se van a producir. Y, por lo tanto, bueno, mientras la pandemia no esté plenamente superada, es difícil saber en qué escenario nos vamos a encontrar, ¿no? Por tanto, yo creo que todas las iniciativas que hemos ido tomando pueden ser de gran interés para un futuro si es que al final la situación no acaba de mejorar conforme creíamos, ¿no? Efectivamente, se ha comentado a lo largo de
de estas presentaciones previas, que efectivamente es una crisis muy asimétrica que ha afectado a determinados sectores. Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos un gran peso del sector turístico, prácticamente el 14% de nuestro PIB, y por tanto pues, hemos sido una de las comunidades autónomas más afectadas. De hecho, el Ministerio ha desviado una cantidad proporcionalmente mayor a nuestra población de recursos para hacer frente a COVID, que bueno, en nuestro caso pues, hemos utilizado para políticas vinculadas a la promoción empresarial, pero también para aspectos relacionados con el gasto sanitario. Bueno, el problema fundamental que tenemos en nuestro sector turístico o que realmente empieza a preocuparnos es bueno, pues la potencial pérdida de competitividad que puede tener el sector si, como sucede con las compañías que generalmente tienen exceso de endeudamiento, empezamos a registrar niveles de inversión más bajos, ¿no? Hay un paper, yo creo, bastante famoso en Journal of Financial Economics de Hennessy Levi Whitehead, que claramente pone manifiesto cómo incrementos del nivel de endeudamiento del orden del 1% acaban generando disminuciones en nivel de inversión de entre el 1 y el 2%. ¿No? Claro, esto es una cuestión que sucede lógicamente por el hecho de que la deuda no deja de ser un impuesto no únicamente a la inversión, sino también al esfuerzo de la gestión, habida cuenta de que los rendimientos no solo se apropia íntegramente la propiedad, sino que buena parte de ellos van a pagar a los acreedores, ¿no? También detectamos en este tipo de compañías que los procesos de selección de inversiones no suelen ser todo lo eficientes y eficaces que uno esperaría, ¿no? Es habitual en compañías muy endeudadas adoptar una postura, un apetito por el riesgo mayor que en compañías, digamos, más sólidas, puesto que si el proyecto va bien, lógicamente la propiedad pues, acaba obteniendo un rendimiento, si el proyecto va mal, son los acreedores los que acaban pagando el fracaso de la compañía. Hablando al final, sí que es verdad que tenemos pues, bueno, la sensación de que este problema, ¿no? de deuda excesiva nos puede generar una pérdida de competitividad empresarial en un sector que es crítico, al menos para la Comunidad Valenciana. Y por eso, desde un principio, nos planteamos qué hacer, ¿no? Claro, uno cuando se plantea qué hacer, en este tipo de casos, lo primero que debería hacer desde una perspectiva de interés público es valorar cuál es la alternativa que nos ofrece el mercado. No estar, digamos, haciendo cosas que el mercado debería hacer por sí solo, ¿no? Y la primera cosa que hace el mercado en este tipo de casos es, bueno, pues oye, se cierra la empresa, sale otra y a correr, ¿no? Es el mecanismo de mercado tradicional. Claro, el problema de esto son las fricciones que se producen desde que la empresa se crea hasta que cierra, hasta que se crea una que pueda absorber puestos de trabajo, se pierde cierto capital humano específico y de alguna manera hay alguna externalidad que, bueno, aconseja, bueno, pues que en este sentido intentar mitigar los efectos adversos para el conjunto de la economía, ¿no? Bueno, es verdad que hay otro tipo de ajustes. Ahora, por ejemplo, hemos visto al Instituto de Crédito Oficial ofrecer incrementos en el plazo de las operaciones, ¿no? Bueno, esto hasta cierto punto, esto no acaba de resolver gran parte del problema. De hecho, fijaos que hemos visto situaciones de prestamización de operaciones de circulante 8 años. Es decir, estamos viendo cómo hay una completa asincronía entre lo que son los activos y pasivos y esto al final, a la larga, va a generar también problemas desde el punto de vista de financiación de largo plazo y también quizá de gestión del propio circulante, ¿no? Bueno, por tanto, parece que los mecanismos más habituales son las quitas extraconcursales y las quitas, digamos, concursales. Las quitas extraconcursales, los acuerdos entre bancos, bueno, pues son básicamente el principal modo de operar, de trabajar esta cuestión en el sector privado en nuestro país, dado que los concursos de acreedores todos sabemos que son un mecanismo de liquidación que afecta o puede salvar muy pocas compañías, ¿no? De hecho, se está hablando ahora de reformarlo, de mejorarlo, pero bueno, desde luego toda reforma de la ley concursal pues, tendrá un plazo de maduración importante y los efectos cabría esperarlos a medio plazo, ¿no? Por tanto, bueno, nos quedamos con las quitas como el mecanismo, digamos, fundamental de mercado para dar respuesta a este problema, ¿no? Claro, el problema de las quitas todos sabemos cuál es. Los bancos someten a la empresa a una vigilancia especial con posterioridad a la quita. Durante varios años la banca tiene problemas en aportar dinero nuevo, hay restricciones al crédito importantes. Y luego no siempre es posible el acuerdo entre el pool bancario. Las empresas trabajan con distintos bancos, es complicado que digamos, los acreedores lleguen a un acuerdo. En muchas ocasiones hay, digamos, beneficios individuales que prevalecen sobre el interés colectivo y de alguna manera
bueno, pues vemos muchos casos en los que es imposible el acuerdo y la empresa pues encuentra serias dificultades para salir adelante, ¿no? Al final, la justificación de la quita es clara, ¿no? Es decir, si lo que hacemos es reducir la deuda, alineamos los intereses entre los propietarios y los deudores, vuelve a haber cierto incentivo por parte de la propiedad en esforzarse y en invertir adecuadamente. Generalmente el valor de la compañía aumenta y al aumentar el valor de la compañía, la probabilidad de recobro de la parte, digamos, viva, pues tiende a aumentar, ¿no? Este es, digamos, el efecto fundamental, y sí que es verdad que, bueno, apreciamos muchas operaciones de este estilo todos los días, ¿no? Pero ya digo, este no parece ser un mecanismo, digamos, en el que podamos confiar 100%. Evidentemente operará. Es en este sentido muy positivo el acuerdo de buenas prácticas que ha tenido que firmar la banca y la dotación prevista por el Instituto de Crédito Oficial para hacer frente a su parte, ¿no? En las quitas, pero evidentemente yo creo que en términos generales en distintos países se ha adoptado la decisión de ir adelante con mecanismos, digamos, adicionales. Nosotros en España hemos visto mecanismos públicos a nivel autonómico, recursos moderadamente bajos. No tenemos realmente pulmón o capacidad en el sector público autonómico español para hacer frente a grandes desembolsos en este ámbito, teniendo en cuenta que las tres políticas de gasto consumen prácticamente el 90% de los recursos. Y por tanto, bueno, pues los programas fundamentales en este sentido han venido por la vía del Estado, ¿no? Bueno, aquí prácticamente se ha planteado en primer lugar un programa de ayudas directas que está gestionando en este momento, están gestionando las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana por valor de 650 millones de euros. Se ha planteado un fondo de recapitalización para pymes a través de préstamos participativos que gestiona la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, y luego la transformación participativos y quitas del ICO que antes comentaba. Todo ello por valor de 11 millones de euros. Bueno, nosotros aquí, bueno, ya podemos, digamos, tener una visión de cómo está funcionando el programa de ayudas. Ya nos estamos encontrando con los primeros problemas de ejecución del programa, y creo que es interesante hacer algunas reflexiones al respecto, digamos, desde una perspectiva como la nuestra, a pie de obra, ¿no? Lo primero que vemos es que la cuestión inició, o sea, tenía una vocación inicial de apoyar el reembolso de deudas, y lo que se decía claramente es que la justificación de la ayuda tenía que venir de la mano de justificar con pagos de deuda previa las ayudas. Pero ahora hemos visto, después de que distintas comunidades autónomas hayan planteado dudas respecto a la capacidad de ejecución de las ayudas, cómo también se va a autorizar, después de la interpretación que la semana pasada hizo el Ministerio, la financiación de costes fijos no cubiertos en periodo COVID. Y ahí ya empezamos a no tener muy claro de qué estamos hablando, ¿no? Si es una cuestión de ayudar para reducir el grado de endeudamiento, si es una cuestión de ayudar para paliar pérdidas, y las consecuencias, lógicamente, van a ser diferentes desde un punto de vista de la zonificación que antes se comentaba, ¿no? Bueno, los importes que vemos de hasta 200.000 euros, al menos desde luego en Comunidad Valenciana, para un sector importante de nuestro sector turístico no son suficientes. De hecho, Baleares, que tiene una digamos, asignación superior a la nuestra, ha recibido autorización para subir el importe hasta 500.000 euros. Y claro, estos son cuestiones que han ido saliendo, digamos, a medida que hemos ido ejecutando el programa, porque ha habido un problema en el acceso a información por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no han podido calibrar las ayudas previamente, no hemos podido elegir, determinar exactamente, hacer el targeting correcto de estas ayudas, porque por cuestiones, entiendo, de privacidad de información, la agencia tributaria lo que hace es recibir digamos, un listado de compañías nuestras y nos dice si, digamos, las compañías entran o no entran en los criterios de elegibilidad, pero ex ante no hemos podido nosotros definir, digamos, con esta información precisa el tipo de ayudas que podíamos dar, ¿no? Bueno, la realidad es que los criterios de elegibilidad son los que antes se comentaban. Hay una cuestión de calle de actividad, una cuestión sectorial, pero de nuevo nos estamos encontrando con que la realidad cambia a priori. Entonces, inicialmente lo que planteábamos es ir a sectores muy afectados por la pandemia, pero en vista de que con estos sectores afectados por la pandemia las ayudas no van a ejecutarse. La Comunidad Valenciana, a fecha de hoy, ha pagado 7 millones de los 650 que tiene previstos. Habida cuenta de que va a haber dificultades en la
en la ejecución, lo que hemos hecho ha sido ampliar el rango de sectores y prácticamente todos los sectores de la economía valenciana van a poderse beneficiar de las ayudas. Esta es una posición del gobierno valenciano, pero también de otras comunidades autónomas. Y de nuevo, pues encontramos aquí ya otra vez un problema de identificación, ¿no? Exactamente, ¿es razonable apoyar compañías que están cayendo en sectores no vinculados a COVID? ¿Cuántas de estas compañías habrían caído en un contexto no COVID? ¿Sería razonable apoyarlas también? Por tanto, dado que no tenemos mucho dinero y dado que puede haber problemas de solvencia importantes, pues parece razonable que hagamos un targeting, digamos, lo más preciso posible. Pero es difícil hacer un targeting preciso porque hay muchas asimetrías de información. Estas compañías tienen una contabilidad muy deficiente, hay políticas de optimización fiscal que en marcha siempre en estos sectores, de manera que al final los beneficios son muy pequeños. Cuando vas a hacer un análisis de solvencia basado en datos, generalmente es muy complicada la situación de la compañía. Antes se comentaba, un 30% está en pérdidas. Claro, es por tanto una situación difícil. De hecho, bueno, en la práctica es así. Los bancos tienden a apoyarse en las sociedades de garantía recíprocas para entrar en estos segmentos habitualmente, precisamente porque la información es una información difícil, ¿no? Bueno, por tanto, si tenemos un problema para identificar las compañías donde tenemos que ir, claro, ¿qué hacemos, no? Ahí es donde yo creo que deben intervenir los instrumentos financieros, y donde entiendo que los instrumentos financieros pueden aportar un plus a las ayudas que al menos de luego nosotros en Comunidad Valenciana hemos digamos, explotado, ¿no? Y lo hemos explotado con un sistema de préstamos bonificados, que lo que hace básicamente es otorgar un préstamo que tiene un tramo no reembolsable al estilo de los que otorga el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial para compañías de innovación. Pero en este caso lo que hacemos es dar la ayuda al final de la vida del préstamo, de modo que las personas que vienen a beneficiarse de estos préstamos bonificados lo hacen porque entienden que tienen un negocio con futuro, van a pagar un tipo de interés que lo hacen básicamente porque necesitan la financiación y, por tanto, ellas mismas se están autoseleccionando. De hecho, si hubiera un impago, si hubiera un aplazamiento durante la vida del préstamo, el tramo no reembolsable cesaría y, por tanto, el nivel de endeudamiento no disminuiría. Es muy interesante en este instrumento tener en cuenta que la contabilización por parte de las compañías a fair value del valor del préstamo con tramo no reembolsable hace que la ayuda entre en equity en el mismo momento de la concesión. No hay que esperar al final de la vida útil para que esto, digamos, se contabilice. Y este es un punto, digamos, interesante. Hemos estado trabajando con la Unión Europea, hemos conseguido 100 millones de financiación FEDER para tanto el tramo no reembolsable como la parte de instrumento financiero puro de este esquema, y nuestra sociedad de garantía recíproca, FinSGR, participa en, digamos, lo que es el análisis del riesgo dada su experiencia en este sector. Nos da un plus de profesionalidad a la hora de cribar, al margen de que, por supuesto, nuestra SGR funciona con un reaval de CERSA del 80%, que obviamente pues, facilita la puesta en marcha de este instrumento, ¿no? Bueno, pues la verdad es que bueno, creemos que nos ha funcionado, la verdad es que muy bien. Hemos tenido muchísima demanda, simplemente voy a dar unos datos. Estamos hablando de 4.400 solicitudes. Hemos aprobado 2.088, hemos denegado 2.066, básicamente un 50% de aceptación, y en este momento estamos ya cerca de los 125 millones de euros de los 150 que inicialmente habíamos previsto, y por tanto el instrumento ha tenido muy buena entrada, ¿no? Fijaos, cuando tú das libertad a las empresas para que ellas decidan el nivel de ayuda, porque de alguna manera van a pagar por ello hasta que se lleve a término el tramo no reembolsable, la conclusión que obtienes es que, en primer lugar, vienen menos empresas de las que irían a una ayuda, digamos, no reembolsable. Y esto está pasando porque, ya os digo, conviven tanto los instrumentos financieros como las ayudas que está dando la Generalitat, y básicamente la proporción es prácticamente de 10-1, ¿no? Es decir, por cada empresa que viene a un préstamo reembolsable pagando interés durante la vida del préstamo, te vienen 10, porque al final van a cobrar sin mayor, digamos, esfuerzo por su parte, ¿no? Pero cuando esto sucede, cuando tú das la libertad de que ellos decidan exactamente el importe que necesitan, la media de estos préstamos está en torno a 60.000 euros. Esto da una idea de qué tipo de empresas son las que realmente vienen a estos programas y quién es el que realmente está sufriendo aquí. Autónomos, empresas muy pequeñas, compañías
el hotel pequeño, el albergue, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues lo que hemos visto en el sector turístico valenciano es que, bueno, es un sector que ha sido muy rentable en el pasado, estaba debidamente capitalizado y ha podido soportar bastante bien desde el punto de vista de solvencia el problema de esta crisis. Por tanto, no va a ser tanto un problema de grandes empresas del sector turístico, más bien va a ser un problema de pequeñas empresas que, bueno, pues con herramientas de este estilo podemos resolver. No obstante, siempre hay, digamos, algún tipo de compañía mid-cap que pues, puede necesitar alguna ayuda puntual. Para ese tipo de compañías, ya estamos hablando de 4 o 5 millones de euros, este esquema no sería válido, llegamos únicamente a 1 millón de euros aquí, y para este tipo de compañías hemos añadido un instrumento que consideramos muy aplicable al conjunto de la economía española y que entendemos que podría ser de gran interés si realmente la situación lo acaba requiriendo. Es básicamente un fondo de reestructuración de deuda promovido por la Generalitat Valenciana, pero con gestión 100% privada. La Generalitat ocupa aquí un papel minoritario, hemos invertido 25 millones, hemos creado el fondo, somos el inversor ancla, pero luego hemos atraído 35 millones de financiación privada y hemos sometido la gestión al análisis de un profesional con experiencia en este tema. La gestora es Oquendo, que cuenta con amplia experiencia en gestión de fondos de reestructuración. Estamos hablando de tickets de entre 3 y 4 millones para hacer 15, 20 operaciones que entendemos que son sí o sí operaciones que vamos a poder identificar que con un target muy concreto, y lo que nos garantiza que el target, digamos, va a ser adecuado es simplemente que el fondo va a cobrar el tipo de interés de mercado acorde al coste de capital. Y por tanto, en el interés del gestor privado está localizar compañías que van a poder pagar ese tipo de interés, ¿no? Entendemos que esto todavía favorecerá más la autoselección por parte de las empresas, solo aquellas que realmente lo necesiten y que además tengan un proyecto viable van a poder acceder a esto, y por tanto entendemos que es muy interesante, ¿no? Está claro que los préstamos participativos otorgados por Impulsa no van a mitigar los problemas de selección adversa, no van a mitigar los problemas de infrainversión, y por tanto es imprescindible en este tipo de programas la monitorización ex post de los préstamos. Y por eso entendemos que esta es una cuestión que debe encomendarse al sector privado de manera mayoritaria, que es el que tiene la experiencia, que es el que lo sabe hacer y el que, digamos, podrá poner los medios suficientes para, digamos, de algún modo, bueno, pues implementar los programas. Nosotros tenemos ciertas restricciones en la Generalitat que impiden que podamos adornar este programa con características que lo habrían hecho todavía más atractivo / escalable, ¿no? Una de ellas sería una garantía primera pérdida por parte de la Administración las inversiones de este fondo. Otra sería una desgravación fiscal para las aportaciones a este fondo. Puede interesarle al país, si realmente hay que hacer un esfuerzo en este sentido, hacer lo que ha hecho Francia, que es intentar captar liquidez que tienen, por ejemplo, las aseguradoras con una rentabilidad financiero-fiscal adecuada para estos vehículos, ¿no? Otro aspecto que podría haber sido interesante es que la originación estuviera en la banca comercial, reteniendo a la banca comercial un porcentaje de estos participativos y cediéndolos posteriormente a vehículos, ¿no? Pero bueno, nosotros este tipo de cuestiones, dadas nuestras características, no podíamos implementarlas, pero sí que estamos muy satisfechos de tener un fondo ya aprobado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, con proyectos de inversión ya en marcha, digamos, solicitando información para que en el día en el que hagamos el cierre, cosa que esperamos hacer este mismo mes, podamos ya empezar a plantear inversiones en este sentido. Bueno, y finalmente, un comentario, ¿no? Bien, he expuesto las alternativas de la Generalitat para compañías pequeñas, alternativas de la Generalitat para midcaps, compañías que requieren una inyección mayor, pero es verdad que tenemos empresas estratégicas que no van a entrar en el fondo privado y que, bueno, pues hay externalidades positivas que aconsejan de alguna manera la entrada. Y creo que esta es una cuestión sobre la que hay que reflexionar, porque tenemos un fondo a nivel nacional de la SEPI para empresas estratégicas, porque tenemos ahora un fondo de Cofides para también pequeñas y medianas empresas. Y bueno, es importante que, puesto que el sector público bueno, pues, tiene que entrar en este tipo de operaciones, pues bueno, es importante que planteemos cómo sería razonable hacerlo en este ámbito. En mi modesta opinión, al menos, una primera recomendación sería que las operaciones sean las menos posibles, es decir, que sea muy estricto
muy estricto con los criterios que definen el carácter estratégico de una compañía. La Comunidad Valenciana tiene un fondo valenciano de resiliencia donde ha hecho una operación, una, en una comarca donde la empresa empleaba a 600 personas y prácticamente entre empleos directos e indirectos esto era el 60% de la comarca, y por tanto ahí realmente hubo que hacer la intervención. Pero cuando hicimos la intervención, además de estar 6 meses negociando con la empresa, eh, negarnos a financiar la compañía si no había un cambio accionarial, y de alguna manera introducir toda una serie de covenants, etcétera, y en fin, un contrato, digamos, profesional, mm, pues no entramos. Y entramos con la condición de que hubiera un Chief Restructuring Officer dentro de la empresa informándonos en tiempo real sobre la ejecución del plan de viabilidad, etcétera. Es decir, con un esfuerzo de monitorización, digamos, de primer nivel. Es decir, que, vamos a invertir recursos y vamos a perder, seguro, dinero desde un punto de vista operativo con la operación, porque hay externalidades positivas. Pero el dinero hay que emplearlo bien, porque de lo contrario, pues, bueno, luego hay problemas, digamos, de otra índole que pueden hacer que el programa entero, pues, se ponga en cuestión, ¿no? Por lo tanto, bueno, este sería, digamos, el amalgama de productos y de soluciones que hemos implementado, y bueno, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Manuel. Pues vamos a tener ahora la cuarta presentación, que es la de Francisco Rodríguez, que también tendrá que buscarse la presentación, supongo, en el escritorio. Bueno, muchas gracias. Yo, bueno, hablando de deuda empresarial, voy a intentar apalancarme en los comentarios anteriores para ser breve, ¿no? Y un poco va también, yo creo que la presentación con tantas cosas importantes, probablemente todas las más importantes que ya se han dicho, pueda servir más que nada como un resumen y alguna idea, ojalá adicional, ¿no? Em, Sobre cuál es el problema y la respuesta, pues bueno, lo que un poco han contado aquí mis colegas es, queremos pasar un puente y no sabemos si los que estamos pasando por el puente ya deberían haber caído hace tiempo al abismo o deberían pasar, o en qué medida no deberían hacerlo. Yo creo que un puente tiene que ser sólido, y ahí la solidez ha sido un poco relativa. Tiene que ser extensible pero finito. Ahí hay un problema de incentivos importantes si prolongamos durante mucho tiempo. Vetado para los inviables, que es importante porque, entre otras cosas, tenemos un problema de información que Manuel acaba de dejar muy claro con esa coherencia en incentivos. Tiene que tener un principio y fin parecido, es decir, se trata de dejar a las empresas donde estaban, no de ir mucho más allá, ¿no? Este tracker, esta herramienta de seguimiento de la Universidad de Yale, que se ha utilizado mucho, bueno, está bien, tiene un defecto, es que te mide más el número de acciones que la cantidad de acciones que se hacen, pero te da una falsa sensación, ¿no? Ves por aquí en el centro países como España y Alemania que tienen un número de acciones prácticamente parecido, pero bien, cuando entras en el detalle y ves sobre todo una diferencia que para mí, para nosotros, en Funcas lo hemos analizado mucho, es fundamental en ayudas directas, pues la diferencia es muy, muy importante. Este gráfico del Boletín Económico del Banco Central Europeo a principios de este año pues está muy llamativo porque dice, bueno, en realidad, ¿qué esfuerzo estás haciendo tú? Si nos olvidamos ya de los Next Generation, de tal, ¿cuál es el esfuerzo que tú estás haciendo? Y aquí evidentemente se ve las restricciones de cada cual, ¿no? Porque claro, en el color azul vemos cuál es el esfuerzo fiscal discrecional que se ha hecho en cada país durante 2020 como porcentaje del PIB, y en 2009 el equivalente que se había hecho en ese año. Y evidentemente que decía que cuando España no tenía que gastar, gastaba mucho, y cuando había que gastar, ha gastado un poco menos que los demás, lo cual es cuando menos una reflexión que deberíamos tener. Pero andando por donde empezó el problema, que yo creo que Sergio y José dejaron muy claro, es que esto viene de largo, ¿no? O sea, hay una serie de problemas que vienen de largo y una serie de resoluciones de esos problemas que vienen de largo. En la anterior crisis, la financiera, como los países que se vieron más afectados fueron grandes países centroeuropeos, que además tenían em, menos restricciones fiscales. No sé si hay un problema de emisión fuera, porque aquí yo lo veo bien. Vale, vale. Muy bien. Em, el,
la ayuda, el total de ayuda que se han dado en otros países. Es verdad que tenemos ahí en el top de las ayudas estas extraordinarias, pues las ventanas de oportunidad que abre la Unión Europea ha sido muy grande en algunos países del este, pues por circunstancias que pueden ser explicables, pero los que están enseguida en el top siguiente han sido países como Alemania o Dinamarca, y si ahora vemos el scoreboard de ayudas públicas de la Comisión Europea, es increíble la cantidad de ayudas que están dando también Alemania, Dinamarca, Países Bajos. Sobre todo, además, las están dando en meses que han tenido mucho menos incidencia, desde luego mucha menos incidencia empresarial. Es decir, que puede haber, aparte de todas las ayudas explícitas e implícitas a las que acompaña tener una solidez fiscal muy importante, pues estas ayudas tan explícitas durante esos periodos tan marcados, que ya digo, también fueron en la anterior crisis muy favorables a estos países, generan luego diferencias de competitividad, entre otras, como ha señalado Manuel, en empresas estratégicas que van a marcar luego muchas diferencias. No voy a ahondar, porque ayer ya se habló bastante de esto, sobre las previsiones de Funcas. Es posible que este año, como ha dicho Santiago, que teníamos unas perspectivas más o menos positivas para el verano, esta mala señalización, por decirlo suavemente, que estamos haciendo de los índices de pandemia, pues nos lleve a un problema en el sector, uno de los sectores más afectados como el turístico, que sea importante, ¿no? Si en una perspectiva internacional tenemos un escenario cambiante, probablemente mejor, más positivo, una necesidad de recuperar el tejido empresarial dañado en muchos países, pero las oportunidades de financiación son muy selectivas y la distinción entre empresas viables y no viables también lo es. En esta morosidad y veremos hasta qué punto, ¿no? Probablemente, como ha dicho Sergio, sin estas ayudas hubiera sido mucho mayor y por lo tanto es un problema que ahora se ha podido atenuar. Lo que ocurre es que ya antes de la COVID, aproximadamente un tercio de las empresas españolas tenía rentabilidad negativa y el 80% eran empresas vulnerables, ¿no? Según catalogaba el Banco de España. A lo que tenemos que añadir, hoy hemos tenido datos mucho más actualizados, ¿no? Pero que esas empresas tenían situación de insolvencia, al menos un 18%, y su deuda neta superaba muchísimo las previsiones. Entonces, eso es un problema que ya venía de antes y que la anterior crisis no ha dejado de resolver. Y no es un problema solo de España. El propio Banco Mundial estimó que el 40% de las empresas americanas, con un contexto de un tipo de interés del 2% mayor, caerían. ¿Por qué? Porque no ha habido renovación empresarial suficiente en un entorno de financiación muy barata y sencilla para hacer esa renovación tan necesaria, además en un momento de cambio en el paradigma de productividad. Estos datos ya los ha comentado Carlos Ocaña anteriormente, pero resulta llamativo en esa confusión que hay entre caída de valor añadido bruto, caída de actividad y necesidades de financiación que ha quedado tan clara, que si se ha perdido aproximadamente más de 100.000 millones en valor añadido bruto, estos préstamos ICO, por ejemplo, han concedido 97.000 millones, pero claro, me llamaba mucho la atención en los gráficos que ha mostrado y los datos que ha mostrado Sergio, que claro, las empresas que tenían menos deuda bancaria también eran las que menos préstamos ICO habían. Pero es que, claro, en España sucede, al menos había sido así durante mucho tiempo, que realmente toda esta deuda es para flotar, porque no es para invertir, que sería también lo interesante, ¿no? Que hubiera una deuda que se orientara hacia sectores más pujantes. Entonces, ese efecto que llamaban flypaper, ¿no? ¿Por qué no invierten las empresas? Porque casi siempre invierten con los recursos propios, ¿no? Con el cash flow, pero muy pocas se apalancan. Todo el apalancamiento está siendo más bien para financiación del circulante. Tenemos que intentar ser positivos también, ¿no? Pues los índices de confianza muestran que probablemente hay una perspectiva mejor hacia el tercer trimestre, lo que pasa que para el segundo ya se esperaba que las cosas fueran mucho mejor y no está tan claro. Y en cuanto a las empresas que se crean y a las que se disuelven, según los últimos datos de mayo del INE, es verdad que hay un cierto dinamismo empresarial, pero la disolución de empresas avanza bastante más rápido que lo cual te avanza
que poco a poco van a ir apareciendo problemas de insolvencia y de morosidad. Ya digo, hasta ahora bastante bien controlados. Entonces, simplemente, como se ha hablado un poco menos de esto, sobre los fondos Next Generation. Bueno, yo creo que aquí hay un problema de incentivos y de consistencia temporal. Se ha enfocado tanto y hay motivos para ello, ¿no? La mirada en los fondos Next Generation EU, que ya apenas sabemos distinguir entre qué es reparar daños y qué es recuperar la economía, ¿no? Que son dos cosas distintas. Estos fondos no vienen a ayudar a nadie ahora, vendrán a construir cosas después. Entonces, tenemos que tener cuidado de que no se nos desmorone más el castillo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta cómo construimos los incentivos, ¿no? Por ejemplo, a mí el caso de los ERTE me resulta muy llamativo. Es una herramienta que creo que pocos economistas podrían decir que no ha tenido un papel importante y positivo, pero no sabemos cuánto tiempo puede mantenerse como un incentivo positivo. Hay casos y experiencias, entre otros, por ejemplo, en el sector hotelero, en el que a la decisión casi de una apertura inmediata, la prolongación del ERE del ERTE ha generado una decisión de posponer las aperturas y no asumir determinados riesgos, ¿no? Bueno, esto puede ser coherente, yo como gestor también lo haría, pero nos dice un poco que esto tiene sus limitaciones, ¿no? Por lo tanto, yo, en conclusión, se lo digo ya apalancándome en las reflexiones anteriores, ha habido una financiación muy selectiva y lo va a seguir siendo, pero no sabemos hasta qué punto, porque entre otras cosas tenemos mala información empresarial y no es peor que en otros países, ¿eh? Esto no es un problema de información asimétrica propio de España, tal vez incluso sea mejor aquí en determinados aspectos. Eh, Tenemos un problema de renovación empresarial que también es común internacionalmente y el que vamos a tener que afrontar más tarde o más pronto. Y lo estamos viendo más por ajustes en el mercado de trabajo, porque la productividad así lo exige, y que en ajustes en las empresas. Entonces esto va a ser un poco problemático. Tenemos que vigilar esos sistemas de incentivos y, un poco en conclusión, tener cuenta que el Next Generation EU y todos los fondos de recuperación van a ser importantes, pero una estrategia de país y de reforma lo es tanto más. Que eso es un poco tratando de ahorrar un poco de tiempo y conclusión. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Vamos a entrar ya sin más demora en el debate. Voy a rogar que se hagan, las preguntas intentarán ser enfocadas y que se hagan las respuestas también por lo más breves posibles pues para poder atender a las mayores preguntas, ¿no? Voy a empezar con un poco por el orden de intervención para Sergio, mayordomo. A partir de la situación de liquidez y solvencia de las empresas españolas, de las sociedades no financieras españolas que has mostrado en tu análisis, ¿cuáles crees que pueden ser los riesgos que se enfrentan estas empresas en el futuro? Gracias por la pregunta, Santiago. Bueno, voy a avanzar en términos de los distintos indicadores, ¿no?, de vulnerabilidad que comentaba anteriormente, ¿no? En términos de la liquidez, pues como decía en la presentación, las necesidades de liquidez en 2021, si bien es cierto que son menores que en 2020, hay heterogeneidad y puede haber empresas que sigan teniendo, evidentemente, problemas de liquidez, ¿no? Y para esto va a ser esencial hasta qué punto la oferta de crédito va a poder cubrir estas necesidades de liquidez, ¿no? Lo que estamos viendo últimamente es que parece que se está comportando de manera estable, pero bueno, en caso de que haya restricciones futuras a la oferta de crédito, pues es algo que hay que tener en cuenta. Un segundo riesgo relacionado más con la solvencia es algo que ha comentado Manuel, ¿no? El problema de debt overhang, ¿no? En el caso en que incremente de manera significativa el endeudamiento de estas empresas, pues lo que sabemos de la literatura económica, ¿no?, es que empresas muy endeudadas están asociadas con un menor dinamismo en sus decisiones de inversión y de contratación de trabajadores, ¿no? Y esto puede afectar de alguna manera al tejido productivo. Y luego quería hablar también del empeoramiento de la ratio de solvencia, ¿no? Como decía, el empeoramiento viene determinado por el denominador, es decir, el empeoramiento viene determinado sobre todo por la parte de los ingresos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que las buenas noticias, ¿no?, lo que estamos viendo en datos disponibles hasta el primer trimestre del 21 con la central de balances trimestral, y lo que nos dicen nuestras previsiones es que, bueno, en los sectores poco moderadamente afectados se produce una recuperación. Sí es cierto que, bueno, hay sectores que se han visto muy afectados en los que la recuperación en términos de ingresos
no sería completa en 2023, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues es algo que hay que hacer un seguimiento. Y por último, la parte de la supervivencia de empresas inviables, ¿no? Nuestras estimaciones dicen que el incremento estaría en torno a 2-3 puntos porcentuales, es lo que estamos viendo ahí. La zombificación de las empresas, es cierto que en el programa de avales ICO, empresas que tenían impagos o tenían crédito no podían beneficiarse, ¿no? del programa. Incluso en las ayudas directas, las empresas que se benefician son aquellas que en 2019 tenían unos resultados positivos, ¿no? Pero en cualquier caso es obvio que hay que hacer un análisis y un seguimiento de la viabilidad de las empresas. Nosotros estamos desarrollando trabajos de investigación sobre la zombificación para entender bien este problema y bueno, creo que es otro riesgo que evidentemente hay que seguir analizando en el futuro. Muchas gracias, Sergio. Para el profesor García Montalvo, ¿crees que tras el verano empezaremos a ver los problemas de verdad de solvencia de las empresas y de morosidad? Es decir, de algún modo, aunque el verano no sea bueno, pues puede estar atenuando algunos problemas, ¿no? ¿O creéis que esta vez hemos evitado lo peor con el fuerte incremento de apoyos públicos? Bueno, yo creo que lo habéis comentado todos. El nivel de incertidumbre en estos momentos es tan grande que hacer una predicción sobre esto es muy complicado, ¿no? Los propios análisis sobre insolvencia nos lo han enseñado antes, ¿no? Son 2 o 3 puntos bajo determinadas condiciones, ¿no? En análisis anteriores habían incrementos sustanciales cuando se pasaba de una situación, por ejemplo, de retorno a una rentabilidad de largo plazo, a unos beneficios de largo plazo el máximo del 17, 18 y 19, frente a una situación en la cual simplemente se mantuviera un 25% de la rentabilidad que se había visto en el 20, ¿no? De una situación a la otra cambia el escenario por completo y el número de insolvencias subía sustancialmente. Por lo tanto, ahora nosotros estamos en esta situación donde las cosas realmente, estamos dando malas señales internacionales en términos de la quinta ola, etcétera, etcétera. Esto va a tener impacto sobre el turismo. El turismo es uno de los sectores que justamente más afectados. Parece que lo que sucederá, o lo lógico que sucederá, es que vamos a llegar en malas condiciones y seguramente lo que habrá es otra ronda de ayudas, seguramente si hace falta. Otra pregunta que te la voy a hacer a ti, José, pero bueno, puede responderla cualquiera, también otro puede opinar. Ha habido una diferente intensidad entre los países, entre las ayudas públicas, ¿no? Es decir, por el margen que ha habido y las restricciones fiscales. ¿Se notará también esa diferente intensidad en la recuperación post-pandemia? Es decir, los países que a lo mejor han hecho más porque tenían un músculo financiero de su tesoro mejor, como Alemania, ¿puede tener una recuperación mayor o se puede haber generado algún desequilibrio en ese sentido por esa mayor intensidad? Porque al final el marco transitorio ha permitido ayudar a cada uno lo que ha querido. Sí. A ver, en principio, de lo que sabemos hasta ahora, de análisis muy de detalle, por ejemplo, de cuál ha sido el impacto de medidas, pues como los cheques de Trump y cosas así, pues pasan cosas que ya nos imaginábamos, ¿no? Que la propensión marginal a consumir de la gente que tiene menos renta es mayor, que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las tasas de reemplazamiento han sido superiores al 100% en muchos de los casos y que lo que observas, y esto es diferente al caso español, es que, por ejemplo, la recuperación del consumo, que es una parte fundamental de lo que tiene que recuperarse, pues en Estados Unidos ha sido mucho más rápida en los niveles de renta más bajos que en los niveles de renta más altos. Por lo tanto, estás observando que distribucionalmente en los países que han ayudado, digamos, más, se están produciendo unos efectos sobre el consumo seguramente superiores porque los que mayor propensión marginal a consumir tienen, y digamos, estudiado de los cheques de Trump, son justamente los que tienen rentas más bajas, que son justamente los que están recibiendo unos apoyos más fuertes y unas tasas de reemplazo superiores al 100%. Por lo tanto, la política importa y el tamaño digamos, de los planes importa, yo creo que muchísimo. Por lo tanto, sí que habrán estos efectos. En el caso español no se observa esta diferencia distribucional entre lo que se recupera el consumo para gente de niveles de renta más bajo y gente de niveles de renta más alto. ¿Alguien más que... Quisiera decir ahí también, en una perspectiva más europea, que es posible también que algunos países que somos más exportadores de turismo estemos sufriendo más por la vía de que los importadores de turismo, no vamos a pensar que aprovechando esta coyuntura, pero dados los problemas que la COVID impone de movilidad,
puede estar generando también ahí una diferencia en la reactivación del consumo entre diferentes países, a los que hay que añadir que el volumen de ayudas directas en países que tenían restricciones fiscales más bajas ha sido más elevado. Y esto también se acabará notando, porque entre otras cosas, además, estas empresas en estos países, eso ya está muy analizado, di- disfrutan de una garantía implícita en términos de costes de financiación más reducidos, porque en su rating está descontado que la fortaleza de su tesoro público es mucho mayor en caso de que haya problemas, ¿no? Entonces, ese problema que ya estaba ahí y que era un problema de financiación significativo, si queréis estadísticamente, yo creo que será un poquito más grande en los próximos años. Para Manuel, em, ¿por qué en España se ha utilizado menos los instrumentos de capital? ¿Tenemos una menor experiencia? ¿Somos de alguna manera no nos gusta o ya se habló ya el rescate bancario generó problemas, lo que era recapitalizar, etcétera? Y hay algo que, no sé, es decir, llama la atención, ¿no? Bueno, probablemente, incluso podemos decir, empresas grandes de nuestro país que podemos ver que pueden estar sufriendo y que no se haya entrado de una manera en el capital. Y sin embargo, Alemania lo ha hecho tranquilamente. ¿Por qué crees que puede ser? Bueno, yo creo que por parte de las administraciones lo que hay es, al menos en el mundo autonómico, pues no hay especialistas en este ámbito y cuesta realmente que estas cosas se entiendan a todos los niveles, ¿no? Primero es la toma de decisiones inicial, posteriormente la ejecución de los instrumentos, justificación, etcétera. Son cuestiones administrativas, pero que acaban pesando muchísimo en estos temas. La recapitalización está generando también problemas legales que todos conocemos y están siendo problemáticos desde el punto de vista de la ejecución, y eso también yo creo que está parando en este momento la ejecución del programa de SEPI, y creo que es un tema que constatar. Pero a mí lo que más me preocupa es la capacidad que podamos tener de articular una salida o medidas o instrumentos para este problema de la mano de instituciones de capital riesgo, instrumentos de estructuración de deuda que podrían haber jugado un papel mucho más relevante del que han jugado, y creo que todavía estamos a tiempo y muy posiblemente tengamos que recurrir a ellos, ¿no? Y yo no creo que todavía podamos decir que no va a haber más instrumentos de apoyo en la solvencia, porque yo creo que es pronto para pensar que esto está superado, ¿no? Yo creo que hay todavía juego para que el país, digamos, entre en estas herramientas que creo que para determinados segmentos van a ser necesarias. Pero claro, entonces, ¿cómo se va a vehiculizar la follow-up? Es decir, que vamos a recuperar un INI, incluso para empresas a lo mejor de menor tamaño. No, antes Paco comentaba una cosa, es decir, no, es que sería interesante que tuviéramos financiación para crecimiento a largo plazo. Bueno, esto es lo que ha hecho el modelo, lo que se entiende por modelo francés en este momento, ¿no? Es decir, es un modelo, yo creo, muy atractivo que sería perfectamente de aplicación aquí, donde los préstamos participativos de originación los origina la banca retiene un 20%, cede el 80% de los préstamos a fondos de capital riesgo, estos cuentan con una garantía primera pérdida, en ocasiones con desgravaciones fiscales, y de esta manera contamos con toda la capacidad de la red bancaria y todo el análisis previo del conocimiento de cliente, etcétera. Contamos con capital privado que viene a financiar esta cuestión, y luego las empresas se benefician de una financiación que las recapitaliza, las sanea, y que acaba generando efectos crowding in y no crowding out como suele suceder en ese tipo de herramientas. Entonces, yo creo de verdad que esto que se ha puesto en marcha en Francia debería ser objeto de análisis aquí. Yo creo que para determinados sectores va a ser esencial. Muy bien. Paco, te voy a hacer, Francisco, una pregunta. Bueno, todos estamos esperando la llegada de los fondos europeos, obviamente los demás pueden también responder, ¿no? Em, ¿Eres optimista sobre si las empresas podrán mejorar en productividad y competitividad con esos fondos? ¿Crees que puede ocurrir? Igual hemos esperado mucho para hacer estas cosas. ¿Ha tenido que llegar un maná europeo para poderlo hacer? Sí, como hemos dicho tantas veces desde aquí, ¿no? En España se hacen las reformas cuando vienen mal dadas, ¿no? En lugar de hacerlo cuando se está creciendo. Eh, por un lado, uno podría ser pesimista y pensar que ha habido poca reflexión respecto a las reformas, que no hay una estrategia de país en temas como la energía o la digitalización.
Luego, cuando miras en los papeles en sí, bueno, pues hay proyectos tractores, ha participado bastante el sector privado en el diseño y parece que no está mal. Lo que parece que preocupa más es la ejecución, ¿no? La gobernanza de este tipo de acciones, ¿no? Porque sabemos dónde tiene que ir el dinero y dónde vaya finalmente, parece que va a estar controlado, pero entre la descentralización en la aplicación, la diferente intensidad territorial con la que pueden pedirse proyectos, la eficiencia en esa gestión, pues siempre quedan dudas, ¿no? Yo creo que, que tenemos muchos ministerios que deberían dedicarse prácticamente día y noche a intentar ver cómo gestionar esto de la mejor forma posible, ¿no? No sé si es lo mismo aumentar una cobertura que ya no es mala, pero de fibra y financiar proyectos de startups que reformar un paseo marítimo o a poner una línea de metro más en una determinada ciudad, ¿no? Pero son cosas que la gestión tenemos que tener mucho cuidado con ellas. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues, sí, Voy a decir, a ver, si algo de experiencia tenemos en la Manuel, si gestión quieres. algo de experiencia tenemos en la gestión de fondos europeos, porque bueno, he comentado que el programa este lo financiamos con fondos FEDER. Bueno, nosotros lo que notamos aquí es que de alguna manera esta es una normativa que se aplica en este país, no se hace aquí, el funcionario la recibe como hecha, no ha participado generalmente en su elaboración, es en cierto modo exógena. Y lo que vemos es que bueno, hay que hacer muchas consultas para aclarar todos los extremos de la normativa, consultas que cuestan semanas, meses. Es decir, que al final hay realmente una burocracia, como bien decía Paco, de los distintos niveles de administración, pero no ya en España, no por el nivel autonómico necesariamente, sino también por el tener que elevar consultas permanentemente a Bruselas que retrasan muchísimo la ejecución de los proyectos, ¿no? Sí que sería, desde luego, imprescindible para que esto salga adelante una inversión en este tipo de infraestructuras, de inversión de capital humano en condiciones para que realmente las administraciones puedan hacer frente a este reto. Yo no sé si no sería el momento de que para aspectos concretos, como por ejemplo estos, convendría plantearse si la tasa de reposición debería de alguna manera soslayarse, ¿no? Muy bien. Pues hemos ocupado más de 1 hora 45 minutos, una hora más de 1 hora 50 minutos. Me encantaría seguir dialogando y conversando, pero creo que los eventos online o los webinars deben tener una limitación un poco, no digo más limitada, pero sí que no se alarguen mucho, ¿no? Lo único que me queda es agradecer a los 4 ponentes, a Sergio virtualmente, a José, a Sergio Mayordomo, José García Montalvo, Manuel Illueca y Francisco Rodríguez por sus presentaciones muy interesantes y por sus respuestas a las preguntas que hemos planteado, y a todos los que se han podido conectar online o los que nos vean luego en el vídeo de YouTube, pues agradecerles que tengan ese interés, ¿no? Y en nombre de la Fundación, muchas gracias a todos y esperamos volver con algún otro webinar sobre temas financieros después del verano. Saludos.